En este nuevo video vamos a calcular área entre curvas polares, ¿ya? Concretamente de estas dos curvas. R igual a 3 seno de teta y R igual a 1 más seno de teta, ¿ya? Vamos a hacer todo el procedimiento completo, detalle paso a paso, sin saltarnos ninguna parte. Y en concreto, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña discusión acerca de algo que vamos a utilizar durante el cálculo, ¿ya? Eso tiene que ver con que, bueno, en cierta parte vamos a tener que calcular valores de seno o coseno de ciertos ángulos, ¿ya? Y antes de hacer todo eso, vamos a ver un poco de dónde salen esos resultados. Entonces, vamos a partir inicialmente con, eh, suponiendo que tenemos un triángulo equilátero, ¿ya? Y lo partimos por la mitad, ¿para qué? Eso nos va a dar aquí 90 grados, aquí también 90 grados, y lo separa en dos triángulos distintos, ¿ya? Supongamos también que los ángulos del interior de este triángulo equilátero son teta. Teta aquí también tenemos teta. Y acá arriba, como eso lo dividimos en dos partes iguales, este ángulo mide teta sobre 2 y este igual mide teta sobre 2. ¿Ya? Supongamos que la longitud de cada lado mide 1. ¿Ya? Todo esto mide 1, así que como esto lo partí por la mitad, esto mide 1/2 y esta otra mitad mide 1/2. ¿Ya? Vamos a partir de ahí. Luego, lo que vamos a hacer inicialmente es buscar el valor de teta. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, como es el que está en este caso, con ángulos teta, este que es 90 grados y este que es teta sobre 2, debemos recordar que la suma de los ángulos mide, o sea, la suma de los ángulos es de 180 grados, es decir, tiene que ser igual a pi, ¿no? Veamos un poquito rápidamente de dónde viene eso. El hecho de que la suma de los ángulos mida 180 grados. ¿Por qué? Eso justamente lo podemos ver, digamos, de la siguiente forma. Acá ponemos un triángulo rectángulo, esto mide 90, esto digamos que mide alfa, esto digamos que mide beta. Entonces, bueno, a partir de este punto voy a trazar una recta perpendicular a esta recta que está acá, ¿ya? Y voy a trazar una recta paralela a esta desde aquí, en forma vertical, ¿ya? Este ángulo que está acá corresponde al mismo ángulo que está acá, y este beta corresponde a este ángulo que está acá, ¿ya? Eso lo pueden ver, digamos, tomando el triángulo rectángulo que está acá, lo pueden girar y lo acomodan para que forme un rectángulo, tal como está aquí, y este beta va a terminar acá y el alfa va a terminar acá arriba, ¿ok? Por otro lado, tenemos que, a partir de esta recta que está segmentada acá arriba, hay un ángulo que sabemos que es pi, 180 grados, ¿ya? Y por último, sabemos que este pequeño ángulo que sobra acá es de 90 grados, ¿ya? Porque lo trazamos de forma perpendicular a esta recta. Entonces uno sabe de aquí, a partir de esos valores, uno sabe que la vuelta completa, que es igual a 2pi, 360 grados, tiene que ser igual a la suma de estos ángulos. Es decir, la suma de esto que son 90 grados, es decir, pi medios, luego la suma de pi, luego la suma de alfa y la suma de beta. Es decir, más alfa más beta. Entonces yo puedo despejar cuánto vale alfa más beta. Para eso puedo restar pi a ambos lados, me va a quedar a la izquierda, me va a quedar pi solamente. Y luego restar esto también, me va a quedar pi medios a la izquierda igual a alfa más beta. ¿Ok? Entonces justamente ese es el resultado al que queríamos llegar.
Si nos fijamos en ese triángulo rectángulo que habíamos dibujado, la suma de estos ángulos alfa más beta es pi medios, 90 grados. Y esto ya era 90 grados. Así que la suma de todos los ángulos que están aquí adentro es justamente de 180 grados. Es decir, suman pi, ¿ya? Entonces, esta relación, digamos, de aquí podemos concluir justamente que la suma de estos ángulos dentro de este rectángulo, perdón, de este triángulo, mide 180 grados, que es igual a pi medios. Entonces vamos a usar esa información que ya la gente sabe, pero aquí repasamos un poco el por qué. Vamos a usarlo para continuar con lo que les estoy comentando. Entonces sabemos que la suma de esos tres ángulos, como vimos, tiene que ser igual a pi, 180 grados. ¿Ya? Este pi va a ser igual a teta, este ángulo, más teta sobre 2, más este que es 90 grados, que es pi medios. Si continúo esto, eh, tenemos pi a la izquierda. Cuando sumo esto me queda 3 medios de teta. Aquí me va a quedar pi medios. Luego restando pi medios a ambos lados me va a quedar pi medios a la izquierda. Aquí me va a quedar 3 teta sobre 2. Luego de acá multiplico por 2 a ambos lados, me va a quedar pi igual a 3 teta. Y finalmente despejando el teta me queda igual a pi tercios. ¿Ok? Entonces esto significa que este ángulo que habíamos puesto originalmente en este cuadro, en este triángulo equilátero, este ángulo es pi tercios. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar los valores aquí en ese triángulo. Teta es pi tercios. Entonces, bueno, redibujando el triángulo, haciéndolo un poco más grande, nos queda así. El ángulo teta que encontramos es pi tercios, el que nos va a quedar la mitad de eso, que va a ser pi sextos en cada lado. Entonces, esta es la configuración que tenemos para ese triángulo. Pero bueno, también sabemos más información acerca de trigonometría. Es que si nos fijamos en este triángulo de aquí, que ya sabemos cuáles son los ángulos exactamente, tenemos pi tercios y pi sextos aquí. Este lado mide 1 y este mide 1/2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto, en este caso, fijémonos en cuánto es el seno de pi tercios. Si yo escribo seno de pi tercios, por definición, ¿qué cosa va a ser? El ángulo pi tercios es este que está acá, y el seno es el cateto opuesto, que es este, llamémosle I, sobre la hipotenusa, que en este caso es 1, ¿ya? Esto es igual a I. ¿Qué significa eso? Que este cateto que está acá es justamente el valor del seno de pi tercios. Eso es lo que vamos a poner ahí. Entonces tenemos este triángulo rectángulo con este lado que mide seno de pi tercios, ¿ya? Y adicionalmente una cosa que sabemos es justamente el teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado, lo voy a poner por acá, 1 al cuadrado, que es 1, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, este al cuadrado, que va a ser 1/4, más este seno al cuadrado. Y me queda esto que está aquí. ¿Ya? Eso viene del teorema de Pitágoras, ¿ya? Y para recordar de nuevo un poco por qué es así, o sea, el porqué de eso, también podemos verlo de la siguiente forma. Supongamos que ponemos ese triángulo rectángulo de esta forma, esto 90 grados, digamos que este mide A, este mide B y este mide C, ¿ya? Ese va a ser un triángulo rectángulo que vamos a poner ahí. Adicionalmente vamos a seguir este segmento hacia arriba, seguirlo un poco más, pero que sea la misma longitud B que está acá. Es decir, este lado mide B, ¿ya? Luego a partir de aquí voy a trazar otra longitud que va a medir lo mismo que este,
que es A, esto mide A, y vamos a completar este otro triángulo rectángulo, que este evidentemente también va a medir C, este lado. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. Vamos a hacer otro lado que mide más o menos, bueno, que tiene que medir B, solo que gráficamente voy a tratar que sea similar. Este nuevo segmento, digamos que mide B, luego trazo otro que mide A, ¿ya? Y luego la hipotenusa de este nuevo triángulo rectángulo, que va a medir C también, ¿ya? Este mide A. Y finalmente completo todo trazando otro que mide B, este que va a medir A, y completo este último triángulo rectángulo que mide C, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de esta figura que formamos con puros triángulos rectángulos, lo que tenemos son ciertas relaciones, ¿ya? Si queremos calcular el área completa de este cuadrado, el grandote, ¿ya? Sabemos que eso es eh, todo este lado de arriba, que mide A más B, ¿ya? Multiplicado por este otro lado, que también mide A más B. Es decir, A más B por A más B me queda A más B al cuadrado, ¿ya? Recordemos que eso digamos, del área de un rectángulo en general, que donde esto mide A y esto mide B, digamos que tiene que ver con el área, nos dicen que es A por B, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con que tomo esta longitud que es A, que es esta línea de acá, y justamente al multiplicarla por B estoy haciendo que empiece a barrer toda esta sección, esta línea, empieza a barrer toda el área hasta llegar hasta el otro extremo, ¿ya? Es decir, estoy sumando, digamos, esta línea que está aquí, la estoy sumando ciertas veces hasta completar B veces. Es como el algoritmo justamente de la multiplicación, que es sumar ciertas veces algo, ¿ya? Tiene que ver con eso. Bueno, el caso, continuando, el área completa de este cuadrado, el grande, es este lado por este lado, ¿ya? Que es A más B al cuadrado al fin y al cabo. Pero ese área también la puedo, o sea, la puedo calcular de otra forma y podemos decir que esto es lo mismo que calcular el área de este cuadrado que está acá, central, que va a ser C al cuadrado, el área, C al cuadrado. Y por último em, le sumo 4 veces el área de uno de estos triángulos rectángulos, ¿ya? El área de este más el área de este más este, 4 veces el área de cualquiera de los cuatro. Y el área de cada uno em, es de la siguiente forma. Tenemos este lado que mide A, este lado que mide B, y sabemos que ese resultado del área es A por B sobre 2. ¿Ya? ¿Por qué es A por B sobre 2? Recordamos que esto, digamos, lo podemos extender de esta forma para formar un rectángulo, perdón. Y justamente el área de este rectángulo es A por B, pero como tenemos esta línea que divide en dos en la mitad ese rectángulo, entonces el área del triángulo rectángulo va a ser A por B dividido entre 2, ¿ya? Por lo cual el resultado de esto va a ser A 4 veces A por B sobre 2, ¿ya? Entonces, esa es la razón que sacamos a partir de esta figura de aquí, ¿ya? Vamos a reescribirla para desarrollarla. Ya tenemos entonces esta relación. Y a partir de aquí, si la desarrollamos, ¿qué nos va a dar esto? Continuando para aquí, esto va a ser A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. Y eso va a ser igual a C al cuadrado más, simplificando, me va a quedar 2 veces A por B. Este 2A por B se va a simplificar con este. Y me va a quedar justamente que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Queda justamente lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿ya? Teniendo en cuenta que esto lo sacamos
a partir de este triángulo rectángulo. Pero en esta mide la hipotenusa C, lado A y lado B, ¿no? Entonces justamente vamos a utilizar esta relación en ese triángulo rectángulo de acá. Bueno, eso fue lo que hicimos, escribí aquí en negro. La hipotenusa al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. De ahí viene, ¿ok? Eso solamente como recordatorio de ver de dónde viene eso. Entonces, continuando con esta expresión, tenemos lo siguiente. Bueno, continuando con esta expresión, entonces vamos a despejar el seno de pi tercios. Si yo hago eso, ¿qué voy a tener? El seno al cuadrado de pi tercios es igual a 1 menos un cuarto, ¿ya? Este 1 lo puedo poner como 4 sobre 4. Y aquí veo que restando esto me va a quedar 3 cuartos. Luego aplico la raíz cuadrada a esta expresión. ¿Y qué me va a quedar? Raíz cuadrada, aquí me va a quedar seno al cuadrado de pi tercios. Eso en la raíz cuadrada. Y aquí me va a quedar raíz cuadrada de 3 arriba. Y abajo me queda 2. Recordamos que si tenemos algo al cuadrado y en una raíz cuadrada, eso por definición es el valor absoluto de ese algo. Es decir, aquí me queda, por definición, valor absoluto del seno de pi tercios. ¿Ya? Y eso es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, como tengo ese valor absoluto y es igual a raíz de 3 sobre 2, significa que el valor del seno de pi tercios en sí mismo, el seno de pi tercios, respecto a esta expresión matemática con valor absoluto, puede ser más o menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que quedarnos con un signo específicamente, y eso es debido a lo siguiente. Recordemos el círculo trigonométrico. Tenemos esto que está acá. El eje horizontal es el coseno, el eje vertical es el seno, como siempre. Y nos damos cuenta que pi tercios, sabemos que pi es desde este punto hasta este punto. Si lo dividimos en 3 partes iguales, más o menos estaría por aquí, pi tercios. Este ángulo mide pi tercios. Y justamente el valor del seno de ese punto es el valor del eje y, que es un valor que es positivo, ¿ya? Por este hecho, es que nos quedamos finalmente con el signo positivo de este resultado. Entonces, básicamente, con toda esa argumentación, hemos encontrado que el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Esto que está acá. Recuerden, con el signo positivo. Y ese es el resultado que vamos a utilizar a continuación en el problema que vamos a resolver. Y finalmente, para completar esta parte, vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero conocer el coseno de pi sextos, esto por definición es cateto adyacente, que es el seno de pi tercios. Seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2, sobre la hipotenusa, que es 1. Es decir, dividido entre 1, así que queda exactamente esto. Entonces, esta es el otro resultado que vamos a utilizar a continuación. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 y también lo es el coseno de pi sextos. ¿Bien? Vamos a tener eso presente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a ir directamente a resolver este problema. Vamos a graficar primero esas dos curvas polares. Entonces, primero partamos por graficar esta curva 3 igual a seno de nuevo. Entonces, partamos primero por graficar esta curva r igual a 3 por seno de teta. Entonces, vamos a usar la forma que les expliqué en el video anterior, que consiste inicialmente en hacer este gráfico como si fueran coordenadas cartesianas. Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Aquí tenemos teta, aquí tenemos r. Sabemos que el seno normal
digamos, hace este tipo de figura, llega hasta 1 y hasta -1, pero como está multiplicado por 3, se amplifica y termina llegando hasta 3 arriba y hasta -3 abajo, ¿ya? Entonces el movimiento es más o menos así, ¿ok? Entonces sabemos que em, hay ciertos puntos clave que son cuando la función se hace 0, se hace 1 por primera vez, luego 0 de nuevo, luego -1, etc. Y son estos puntos que voy a poner acá. Entonces, si queremos saber cuáles son estos puntos en particular, nuevamente recurrimos al círculo trigonométrico. Tenemos estos ejes, el eje horizontal es el coseno de teta, tenemos cualquier punto sobre el círculo, tiene un ángulo teta que se mide a partir de este eje de referencia, ¿ya? Y acá arriba tenemos los valores del seno en el eje vertical. Si estamos graficando esto que tiene que ver con el seno, recordamos, en 0, en esta inclinación, el punto está aquí, así que el valor del seno es 0, justamente parte aquí. Luego el ángulo sigue aumentando y cuando llega hasta pi medios, se hace 1 el valor, ¿ya? Entonces, cuando se hace 1 por primera vez, es en el valor pi medios, ¿ya? Y una vez encontrado este primer valor, ya el resto sabemos que consiste solamente en ir sumando pi medios, etc. Ya hemos visto que esto nos va a dar este segundo punto pi, luego esto va a ser 3 pi medios, y esto último va a ser 2 pi, ¿ya? Para que todo concuerda. Entonces aquí ya tenemos el gráfico de la curva 3 por seno de teta, como si fueran coordenadas cartesianas, perdón. Y recuerden que esto es solamente como una ayuda visual para ir directamente al gráfico en coordenadas polares. En coordenadas polares tenemos solamente el polo y el eje polar. De fondo recuerden que como ayuda vamos a graficar los ejes cartesianos solamente para ayudarnos con el tema de los ángulos. Recuerden que este ángulo es ángulo 0, este es pi medios, este es pi, este es 3 pi medios, este luego es 2 pi, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué figura tenemos con esto? Partimos, como siempre, con el ángulo de inclinación 0, que es este ángulo, ¿ya? Y la función parte en r igual a 0. Así que parte desde aquí cuando el ángulo es 0. Luego, ¿qué pasa? La figura va aumentando, y cuando llega hasta el ángulo pi medios, que es desde 0 hasta pi medios, la altura que tiene la función es 3, ¿ya? Entonces, cuando hacemos desde 0 hasta pi medios, esta distancia r va a tener un valor de 3, que digamos que es este valor de acá. Y logramos que esto fue aumentando y fue realizando esta figura, ¿ya? Básicamente, el resultado gráficamente se resume de esta manera. Empieza a aumentar, más o menos rápido, luego lo hace más lento, y queda más o menos de esta forma la figura, la primera parte. Luego, ¿qué pasó? A partir de este ángulo pi medios hasta pi, que es desde este punto hasta este punto, el recorrido que hace la función es el inverso. Parte desde 3, que es este punto, y empieza a disminuir y llega hasta 0, cuando llega hasta pi. Entonces, partimos desde pi medios hasta pi, y cuando lleguemos acá, la distancia va a tener que ser 0. Y el movimiento que hizo fue similar al anterior. Entonces, justamente lo que se va a tener es ese tipo de figuras, ¿ya? Que al final se traduce en lo que es un círculo, una circunferencia, que es de diámetro 3 y que está centrada en el punto 3 medios, en el eje Y, ¿ok? Este es justamente el gráfico de la función polar r igual a 3 por seno de teta, ¿ya? Ese es el resultado. Pero ahora queremos eh, ir al siguiente gráfico y ver cómo se grafica 1 más seno de teta, ¿ya? Bueno, eso ya lo habíamos hecho en un video anterior, pero vamos a hacer el procedimiento de igual forma aquí, ¿ya? Para tener el hilo justamente en este video. Bueno, solo queremos graficar entonces 1 más seno de teta. Recordamos, primer paso, hacemos este gráfico
como si fueran en coordenadas cartesianas, teta y aquí r. Ya hemos visto que el seno hace este movimiento desde aquí y si le sumo 1, toda esta curva completa se corría en una unidad hacia arriba, ¿ya? Así que en realidad ya no llega hasta 1, sino que llega hasta 2 como punto máximo, y el punto máximo ya no es -1, sino que es 0, porque le estamos sumando 1 a todos los puntos. Entonces el punto 0 ya no es 0, sino que ahora sube hasta 1, ¿ya? Por este 1 que está aquí. Entonces el movimiento es más o menos así, ¿ya? Y hacia atrás, similar. Entonces, claro, aquí tenemos los puntos donde es 0 por primera vez, luego cuando llega al punto máximo, luego cuando llega al que antes era 0, que ahora es 1, que es este punto, luego cuando se hace mínimo, etc. Tenemos todos esos puntos cruciales. Y aquí, similar a antes, eh, recurriendo al círculo trigonométrico, tenemos coseno de teta. Cualquier ángulo sobre esta circunferencia tiene un ángulo de inclinación teta, y los ejes verticales, el eje vertical, son las paralelas del seno. Entonces, nosotros sabíamos que los valores del eje X van a permanecer inalterados, ¿ya? Entonces, cuando comenzamos en 0, el ángulo, o sea, el valor inicial del seno era 0, ¿ya? Queda este punto de aquí. Como le estamos sumando 1, entonces queda arriba. Está perfecto. Luego, cuando pasamos de 0 hasta pi medios, el seno vale 1, que era el valor máximo, pero cuando le sumamos 1 llega hasta 2. Entonces, este punto, que es el máximo, es en pi medios. Este es el punto que importa. Y luego los demás, recordamos, solamente le sumamos pi medios a cada valor y vamos a llegar a estos que están acá. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. ¿Ya? Entonces, con esos valores vamos a hacer el gráfico de la curva polar 1 más seno de teta, que la voy a hacer en azul. Entonces, sabemos que en el eje polar, en el gráfico polar, partimos de este ángulo 0, de inclinación 0, y cuando el ángulo vale 0, la función vale 1, ¿ya? Es decir, en esta inclinación, la distancia es 1. Eso lo vamos a ver de la siguiente forma. Digamos que esto sería 1, eso sería 2, luego esto 3, 4, etc. Y el hecho de que en esta inclinación el R sea 1, quiere decir que está más o menos para aquí el punto, ¿ya? Parte desde este punto. Entonces, desde 0 hasta pi medios, lo que hace la función es, desde 0 hasta pi medios, partir desde 1, empezar a subir y llegar hasta 2. Es decir, cuando lleguemos a pi medios, vamos a llegar hasta este punto 2, que está por aquí, ¿ya? Y ya habíamos visto la figura anteriormente, así que, bueno, el recorrido que hace es más o menos así. Justo como indica la gráfica, empieza a subir rápidamente, luego lo hace más lentamente, ¿ya? Y es más o menos así. El radio empieza a crecer, luego lo hace un poco más lento y llega hasta ese punto. Es decir, la primera parte del recorrido es más o menos así. Luego lo que pasa después de pi medios, vamos desde pi medios hasta pi, es decir, desde aquí hasta este punto, estamos pasando desde el punto 2, que es el máximo, luego empezamos a bajar y llegamos hasta 1, cuando llegamos hasta el ángulo pi. Es decir, cuando hagamos de pi medios hasta pi, aquí la longitud va a ser de 1, es decir, más o menos por acá, ¿ya? Y el recorrido que hace, ya lo sabemos, es más o menos así. Luego, claro, vamos a el siguiente tramo, que es desde pi hasta 3 pi medios, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces parte desde 1, sigue bajando y llega hasta el punto 0. Es decir, el ángulo, el radio sigue disminuyendo hasta llegar a 0 cuando lleguemos al ángulo 3 pi medios. Luego lo que hace a continuación desde 3 pi medios hasta 2 pi hace lo similar, pero aumentando y llega hasta 1, ¿ya? Entonces lo que hace finalmente es esta parte de aquí, ¿ya? Ese sería entonces el gráfico con las dos curvas polares. La negra es 3
seno de teta, y la azul es 1 más seno de teta. ¿Ya? Vamos a tener eso gráficamente entonces. ¿Ya? Voy a borrar esto, voy a dibujarlo un poquito más grande y mejor a este lado. Ahora entonces vamos a proponernos calcular el área que está en esta parte de aquí. Es decir, el área que está fuera de este cardioide, pero a la vez dentro de esta circunferencia. ¿Ya? Y eso es esta parte que está acá. ¿Ya? Esta parte en roja va a ser el área que queremos calcular, utilizando entonces coordenadas polares. Entonces, evidentemente, ahora la cuestión es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, teniendo en cuenta que aquí estamos en realidad en, aunque vean esos dos ejes así, estamos en coordenadas polares, ¿ya? Imaginen que solo tenemos un polo y un eje polar y ya está, y estos gráficos, dadas por estas ecuaciones, y queremos calcular el área que está entre estas dos ecuaciones polares, ¿ya? Fuera de este cardioide y dentro de esta circunferencia, ¿ya? Corresponde a la parte roja. Entonces, ¿qué cosa podríamos hacer para calcular esa área que está ahí? Y la idea es todo lo que voy a comentar a continuación, ¿ya? La idea es la siguiente. Supongamos, justamente tenemos un polo y un eje polar, ¿ya? Tal cual como en coordenadas polares. Y ahí imaginen que tenemos alguna función polar. Voy a hacerlo mejor, algo así. Alguna función polar de ese tipo, que sea justamente r, alguna función de teta, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, este punto de acá, que corresponde a una cierta inclinación, llamémosle A. Recuerden que siempre se mide desde el eje polar en esta dirección, perdón, en este sentido. Y digamos que hay otro punto por acá que tiene otra inclinación, llamémosle B. ¿Ya? Recuerden que siempre se mide desde aquí en este sentido. A esa inclinación llamémosle B. Entonces, entre esos dos ángulos, A y B, y esta curva polar, R en función de teta, ¿ya? Hay una cierta región que está encerrada. Esa región corresponde a esta que está acá en rojo. Y la idea para calcular el área que está en esta parte, en rojo, en coordenadas polares, va a consistir en lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en medio círculo, media circunferencia. ¿Cuánto vale el área de esto? Sabemos que es lo mismo que el área de un círculo dividido entre 2. El área de un círculo, pi por r al cuadrado, y eso lo dividimos sobre 2. ¿No es cierto? Esto, escribámoslo como un medio de r al cuadrado por pi, ¿ya? Un medio r al cuadrado por pi. Ese es el área de este medio círculo, ¿ya? ¿Cómo cambiaría esto si fuera justamente un círculo completo? Pues el área sería, en vez de este pi, tendríamos 2pi, porque justamente nos da el resultado conocido que es pi por r al cuadrado, ¿ya? Resulta entonces que, bueno, en términos generales, si yo tengo, voy a ponerlo para acá, si yo tengo una cierta sección de un círculo, cuyo ángulo es θ, el área de esa pequeña sección de círculo está dada por un medio de r al cuadrado, suponiendo que esto mide r, desde acá hasta acá, por ese ángulo que está acá, ¿ya? Justamente vemos que cuando el ángulo es 2pi, tenemos un círculo completo justamente y recuperamos lo conocido. Cuando el ángulo es solamente pi, que es la mitad, recuperamos justamente el valor esperado,
que es este que está acá. Y en general, cuando tenemos distintos valores de teta, vamos a tener distintos valores para esta sección de círculo en general, ¿ya? Entonces vamos a hacer uso de esta relación que está ahí. El área de una sección de círculo es 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo teta. Entonces, con este resultado que está acá, lo que vamos a hacer es tal cual lo que hicimos en sumas de Riemann, ¿ya? Vamos a empezar a rellenar esta región roja con pequeños pedazos de sección de círculos, ¿ya? Porque justamente ya conocemos una fórmula para el área de este tipo de figura. Entonces lo que vamos a tener son cosas como de la siguiente forma. Voy a hacerlo grande para que se pueda notar, pero la idea es que son cosas pequeñas, ¿ya? Digamos, aquí tendríamos una pequeña sección de círculo y tendríamos lo mismo para el resto, ¿ya? Etcétera. Estaremos rellenando con secciones de círculo toda esta área que está aquí. Donde este ángulo que está acá, si lo continuamos, digamos que le llamamos teta 0, a este de acá le llamaríamos teta 1, tal como en sumas de Riemann, a este sería teta 2, etcétera. Habría un teta i y hasta el final que sería este, que sería un teta n, teta sub n, ¿ya? Recuerden tal cual como hicimos con sumas de Riemann, solo que en vez de utilizar rectángulos, estamos utilizando secciones de círculo para rellenar la figura. Entonces, justamente el área aproximada de esa región va a corresponder a la suma de las áreas de estas figuras que tienen esta forma que está acá. Entonces, justamente vamos a utilizar para eso hacer la sumatoria, tal como en sumas de Riemann, desde teta igual a 1, tomando el extremo, eh, aquí ya no se puede llamar derecho, pero el extremo con el ángulo más grande dentro de cada subintervalo, ¿ya? Recuerden que pueden tomar cualquiera que esté entre medio, en general, pero vamos a utilizar esta forma en especial, ¿ya? Tal como hicimos con sumas de Riemann. Entonces, i va a ir desde 1 hasta n, ¿ya? Y aquí, ¿qué voy a tener? Vamos a estar sumando, tal como en sumas de Riemann, áreas de estas regiones. Y esas áreas están dadas por esta fórmula, es decir, tenemos un medio, tenemos esto al cuadrado, ¿ya? Y finalmente tenemos delta teta, ¿ya? ¿Por qué tenemos este delta teta? Porque justamente, digamos, esta figura que está acá, si la pensamos, por ejemplo, en esta que está acá, que es desde el ángulo teta 1 hasta teta 2, el área de esta región en particular está dada con esa sección de círculo, es un medio, según la fórmula, por el r al cuadrado, que va a estar dada por la propia función, y el teta, que es esta inclinación entre estas dos rectas, está dada justamente por la diferencia entre teta 2, que es el mayor, menos el teta 1, ¿ya? Esto es justamente un delta teta, ¿ok? Eso es un delta teta. Solo que aquí directamente se le llamó teta, por simplicidad. Pero esto se puede ver como la diferencia entre dos ángulos, ¿ya? Por eso es que aquí lo podemos escribir de esta forma, un delta teta, tal como estaría. Entonces tenemos esta aproximación para el área de esta región en coordenadas polares, ¿ok? Que tiene que ver con radios, con r's o distancias, y con ángulos. ¿Ya? Esto también se suele escribir reemplazando este r por lo que es una función de teta. Eso es lo que voy a hacer ahora. Tenemos esto que está acá. El r lo reemplacé por la función f de teta, que estaba al cuadrado, y por d teta, ¿ya? Y justamente la cosa que va a ir cambiando son estos ángulos de subíndice, que va a ir desde
1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Es decir, esto va a tener un subíndice i, y tal como en sumas de Riemann, en términos generales le ponemos un asterisco aquí, para decir que estamos eligiendo cualquier ángulo que esté aquí entre medio, dentro de cada subintervalo que se forma. Entonces aquí tenemos la expresión entonces. Recordemos que esto que está acá, exactamente como en sumas de Riemann, que ya vimos, antes era b menos a sobre a, donde b eran eh, coordenadas del eje x, ¿ya? Acá esto van a ser coordenadas pero que son angulares, ¿ya? También se va a llamar b menos a sobre n, pero en este caso el b y el a son ángulos, esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos justamente em, la analogía perfecta. Esto básicamente sigue siendo sumas de Riemann. Si yo quiero entonces calcular el área exacta, tenemos que hacer que adentro meter dentro de la región un número de estas figuras que tienda a infinito. Eso se hace haciendo que el n tienda a infinito, ¿ya? Tal como vimos en sumas de Riemann. Entonces esto, para la área exacta, sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función que es un medio de f de teta sub i asterisco al cuadrado delta teta, ¿no? Y aquí ya estamos en el paso final. Si recordamos de las clases anteriores, cuando veíamos algo así, habíamos dicho que esto se definía como una integral definida, ¿no? Esto es una integral definida. Voy a ponerla acá arriba. Por propia definición, recuerden, esto es como si fuera en lo que hemos visto antes. Esto es como si fuera la propia función f completa, solo que está multiplicada por una constante que hace parte de la función. La función completa es un medio de f por elevado al cuadrado. Sigue siendo una función, ¿ya? Habíamos dicho que esto era justamente la integral desde a hasta b, ¿ya? De la propia función, que en este caso es todo esto completo, de teta, en este caso. Es decir, esto se va a traducir por propia definición que habíamos visto, que el área es justamente la integral desde el ángulo a hasta el ángulo b, ¿ya? De la función, que en este caso es un medio de f de teta al cuadrado de teta, ¿ya? Así entonces se traduce utilizando la definición de integral definida, tal como hemos hecho en sumas de Riemann anteriormente. ¿Ok? Entonces la fórmula para el área exacta resulta que es esta expresión de aquí, ¿ya? Y en términos, digamos, habituales se suele escribir eh, reemplazando el f por la r, ¿ya? Para ponerlo de forma más simple. Entonces, la fórmula sería que el área exacta en coordenadas polares es la integral definida desde el ángulo A hasta el ángulo B, donde A es menor que B. Podemos sacar la constante, un medio, esto lo ponemos como R, que está al cuadrado, donde R depende de teta, y la integral entonces quedaría simplificada de esta forma, ¿ya? Esa es entonces la nueva fórmula. Esa es entonces la nueva fórmula que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de calcular áreas en coordenadas polares, ¿ya? Si se fijan, entonces, solamente para calcular el área tenemos que conocer cuál es la forma de la función R, que aquí lo tenemos en estos casos. R es 1 más seno de teta, y aquí R es 3 por seno de teta. Este va a ser el R que está aquí en la fórmula, que lo vamos a elevar al cuadrado, y esto va a depender de teta, y esto va a ser una integral respecto de teta, y lo hacemos tal cual con los métodos que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta es la nueva herramienta que vamos a tener presente para calcular área entre curvas en general en coordenadas polares. Entonces, teniendo ya ahora esta expresión para el área
bajo una curva polar, vamos a utilizar esto para calcular el área que está entre medio de estas figuras. Es decir, fuera del cardioide y dentro de la circunferencia. Entonces, para hacer eso, recordamos que ahora el algoritmo para calcular el área es ligeramente distinto. Notamos que aquí hay dos intersecciones, tres en realidad. Esta que está aquí, esta que está en el origen y esta que está acá. En esos tres puntos se tocan estas funciones 1 más seno de teta y 3 seno de teta. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí ahí están esas dos rectas, esta de acá y esta de acá, que tienen ambas un cierto ángulo de inclinación, que recuerden que se mide desde acá en ese sentido. ¿Ya? Este ángulo de acá va a ser el ángulo A y este ángulo de acá va a ser el ángulo B, ¿ya? Tal como en la deducción que hicimos. Entonces, como primer paso, vamos a intentar eh, encontrar cuáles son estos dos ángulos. El ángulo donde se intersectan esas dos curvas, la negra y la azul. ¿Ya? Vamos a encontrar este punto y este punto. Esto ya sabemos que es el 0, gráficamente lo sabemos, es 0. Y vamos a ver cuánto es el valor de estos dos ángulos. Y para proceder a hacer eso, lo hacemos exactamente igual que como si fueran coordenadas cartesianas. Es decir, tomamos las ecuaciones polares en este caso y las igualamos. Vamos a decir que esto es igual a esto. Vamos a decir que tiene el mismo R. Y eso nos va a decir entonces en qué valores de ángulos ambos tienen el mismo R. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces estos puntos. Al hacer eso, decimos entonces 1 más seno de teta es igual a 3 por seno de teta. Y bueno, podemos despejar el teta. Me va a quedar 1 igual a 2 por seno de teta. ¿Ya? Sumando ambos, perdón, restando ambos lados el seno de teta. Aquí me queda solo 1 y aquí me queda 3 seno de teta menos seno de teta. ¿Ya? Y finalmente despejando me queda seno de teta igual a 1/2. ¿Ok? Esa es la expresión que me queda. Entonces, la idea es justamente calcular cuál es ese valor de teta que cumple con esta ecuación de acá. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, y aquí empezamos a usar lo que les había comentado al principio, de esto que vamos a usar durante el cálculo. Es recordar ese triángulo equilátero que les había mencionado. Entonces, si nos fijamos en por ejemplo, esta parte de la izquierda, de este triángulo rectángulo, si calculamos el seno de este ángulo, el seno de pi sextos, ¿qué cosa es? Es el cateto opuesto al ángulo, que es 1/2, sobre la hipotenusa, que es 1. Es decir, queda 1/2 aquí. Justamente encontramos, a partir de aquí, que el seno de pi sextos da 1/2. ¿Ya? Entonces, este ángulo que está acá es pi sextos. ¿Ya? Entonces, tenemos como conclusión aquí que este ángulo mide, o sea, vale pi sextos. Entonces, bueno, continuando, voy a ponerlo así. De acá vemos que teta vale pi sextos. Y si se fijan, bueno, obtuvimos solamente este valor, que recordando nuevamente, ciclo trigonométrico, pi era desde aquí hasta acá. Si lo dividimos en 6 partes es más o menos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ángulo mide pi sextos. Es decir, como esto venía del seno, que da 1/2, ese es un valor que es positivo, ¿ya? Nos dio entonces solamente un solo valor, que es este ángulo, pi sextos, ¿ya? Que corresponde entonces al que está en esta parte de acá. Es decir, esta inclinación, desde acá hasta acá, mide pi sextos. Pero de aquí no tuvimos directamente el valor de que está acá.
este otro ángulo que está acá, ¿ya? Pero podemos igualmente conocerlo. ¿De qué forma? Justamente podemos recurrir a este círculo trigonométrico y ver lo siguiente. Las figuras que obtenemos aquí son evidentemente, tienen cierta simetría, ¿ya? El círculo que está aquí, el cardioide también que está acá. Entonces, evidentemente este punto que está acá va a estar a la misma altura que este punto que está acá. Entonces podremos pensar en lo siguiente. Eh, si yo justamente parto el pi, que es todo esto, en 6 partes iguales, que son estas partes, este ángulo que está acá, el que está a la misma altura hacia el otro lado, es este otro ángulo que está acá. Desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Y este ángulo cuánto vale? Simplemente recordando que todo esto es pi sextos. Aquí entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces pi sextos. Por lo cual, este ángulo que va desde aquí hasta acá mide 5 veces pi sextos. Entonces, desde aquí hasta acá, el ángulo mide 5 veces pi sextos. Entonces aquí ya tenemos estos dos ángulos que es donde se intersectan. ¿Ok? Vamos a hacer uso entonces de esta fórmula que encontramos para calcular el área que está entre esas dos curvas. Entonces, la idea va a ser la siguiente. También, tal como hicimos en coordenadas cartesianas, y estamos intentando calcular el área que está entre curvas, aquí hacemos lo mismo. Vamos a tomar el área que es mayor y le vamos a restar el área que es menor. Listo. Al hacer eso nos va a quedar la parte que nos interesa. ¿Cómo se traduce eso? En lo siguiente. Recuerden que esta área encerrada en rojo está entre esas dos rectas, ¿ya? Entre este ángulo A y este ángulo B, que son estos que están acá, A y B. Solamente hasta ahí. Y en todo ese intervalo, lo que hace esta integral, tal como la deducimos, empieza a hacer este recorrido y llega hasta acá, rellenando con secciones de círculo, ¿ya? Entonces, dentro de este intervalo de ángulos, sucede que la función polar que es mayor, es decir, la que está más alejada del polo, corresponde a la curva que está en negro, ¿ya? La función mayor en ese intervalo siempre es la más alejada del polo, que en este caso es la función en negro, es decir, r seno de teta. Y la que es menor es la azul. En ese intervalo, la función que es más cercana al polo, que corresponde a la menor, es la curva que está en azul. Entonces vamos a calcular el área de la región más grande, que nos va a dar el área de aquí hacia arriba, o sea, en toda esta región hacia arriba, y luego le quitamos la parte de la región que es de la curva azul, que va a ser toda esta parte delimitada por estos dos ángulos de acá, ¿ya? Haciendo ese resto nos vamos a quedar con la parte que está en rojo. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. El área que estamos buscando va a ser entonces la integral desde este ángulo inicial que es pi sextos, hasta 5 pi sextos de la función que es mayor, es decir, la más alejada del polo, que vimos que era la curva negra, que es justamente 3 por seno de teta. 3 veces seno de teta. Eso está al cuadrado según la propia fórmula que está acá, ¿ya? También aquí falta el 1/2, a igual a 1/2 de la integral. Y si hacemos esta parte, como les digo, solamente estaríamos calculando el área de la región mayor. Toda esta parte hasta estas rectas que está acá. Luego le tengo que quitar el área, usando esa misma fórmula, 1/2 de la integral, desde pi sextos también hasta 5 pi sextos, del área con la función que es menor, con la más cercana al polo. Y en este caso es 1 más seno de teta. Y según la fórmula eso está elevado al cuadrado, ¿ya?
Aquí entonces tenemos planteada la fórmula que nos va a dar el área exacta de esta región en rojo en coordenadas polares. Si le escribimos esto, como estos tienen los mismos límites de integración, le podemos poner como una sola integral. Eso sería a igual a 1/2 de la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de esta función que es 3 por seno de teta, todo eso al cuadrado, y menos la función que es 1 más seno de teta al cuadrado, y finalizo con d teta. ¿Ya? Esta es la forma más compacta de escribir entonces el área de esta región. Entonces, esta ya era la parte más complicada en general, y a partir de aquí solo queda resolver esta integral, literalmente. Ese es el último paso. Vamos a hacerlo entonces. Eh, para continuar simplemente ya tenemos claro que lo que estamos calculando es esta parte. Ya voy a borrar todo el resto y vamos a centrarnos solamente en calcular esta expresión para el área. Vamos a ver cuánto vale. Entonces, resolvamos esta integral. Primer paso, podemos justamente elevar esto al cuadrado y nos va a dar lo siguiente. Va a ser el 1/2 que está afuera, la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Aquí me queda 9 seno al cuadrado. Aquí me queda menos 1 al cuadrado más 2 veces primero por el segundo, que es 2 por seno de teta, más el segundo al cuadrado, que sería seno al cuadrado de teta. Luego, distribuyendo el menos, me va a quedar lo siguiente. Me queda entonces esto, y lo que puedo hacer es sumar este seno al cuadrado con este seno al cuadrado, y me va a quedar simplemente 8 seno al cuadrado. Luego, en el siguiente paso, voy a distribuir la integral en esos términos, y me va a quedar lo siguiente. Tenemos esto que está acá entonces. Y bueno, estas dos partes las podemos hacer directamente. Y el resultado de esto va a ser teta evaluado entre esos dos límites por menos 1/2. El resultado de esto sabemos que es menos coseno. Con este menos queda más. Y lo evaluamos desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Ya? Pero bueno, antes de esto vamos a concentrarnos en esta integral de acá, que es la integral para el seno al cuadrado de teta. Aquí vamos a hacer lo siguiente. En términos generales, cuando tenemos la integral del seno al cuadrado de teta, vamos a hacer uso de la siguiente relación trigonométrica. Por temas de tiempo no voy a explicar de dónde sale el porqué en este video, porque si no va a ser mucho más largo. Probablemente lo veamos en algún futuro. Pero solamente vamos a hacer uso de esta relación, que el seno al cuadrado de teta se puede poner como 1 menos coseno de 2 veces teta sobre 2. ¿Ya? Y también en general, también va a ser útil tener en cuenta esta otra expresión. Voy a ponerla acá, que es lo mismo pero para el coseno al cuadrado. Cuando tengamos la integral del coseno al cuadrado, podemos ponerlo ese coseno al cuadrado como 1 más, es la única diferencia, más coseno de 2 teta sobre 2. ¿Ya? Entonces directamente vamos a hacer uso de esta expresión para reescribir esta integral que está acá. Entonces nos queda esta expresión de acá, reemplazando el seno cuadrado por lo que les mencioné ahorita. Y aquí ya resolví directamente esas integrales. Entonces, continuando arriba, nos queda lo siguiente. Nos queda entonces esto que está acá. Acá simplifiqué el 4 con el 2 de una vez. Me queda 2 afuera y el resto me queda tal como está. Luego esto recordamos, menos 1/2 es la constante que está ahí, y esto lo evaluamos en 5 pi sextos menos 5 pi, menos pi sextos, perdón. Queda entonces esto, y aquí queda coseno evaluado arriba, coseno de 5 pi sextos, menos coseno evaluado abajo, que es coseno de pi sextos. ¿Ya? Luego, bueno, lo siguiente voy a separar esta integral, y me va a quedar lo siguiente. Luego nos queda esa nueva expresión de acá. ¿Ya? En esa parte nos queda solamente teta evaluado en esos límites. Y aquí vamos a tener que resolver esta integral mediante una sustitución simple. ¿Ya? Para hacer esta en particular, decimos
U es igual a 2 teta, entonces de U es 2 de teta. Entonces, la integral que nos va a quedar. em, Voy a hacer la integral indefinida. Vamos a tener el coseno de 2 teta, que es U, y el de teta lo despejamos y queda de U sobre 2. El un medio lo voy a poner afuera. Cuando yo resuelvo eso, me queda seno de U sobre 2, más una constante. Ya, como la integral original era respecto a teta, regresamos a la variable teta y nos queda seno de 2 teta sobre 2 más una constante para esta integral indefinida. Y recordando el teorema fundamental de cálculo, el resultado de esto es justamente la antideriva, esta función que encontramos, y la evaluamos en los límites. ¿Ya? Así que el resultado de todo esto, incluyendo el menos 2, va a ser menos 2 multiplicado por esta función evaluada en los límites de integración. ¿Ya? Eso es lo que voy a poner a continuación. Entonces nos queda esto que está acá. Acá resolví ya esta integral, queda teta evaluada en los límites. Esto fue lo que les dije anteriormente. Simplificando de una vez, este 2 se va a ir con este 2. Me va a quedar solamente eso. Aquí simplifiqué el 2 con el 4, me quedó 2 arriba. Y simplificando con el 6 me queda un tercio. Es decir, me queda menos pi tercios para esta expresión. Y el resto lo mantuve igual. ¿Ya? Tenemos esto que está acá entonces. Bueno, recordemos que este paréntesis es el mismo que está acá. Y eso nos había dado simplemente 4 pi sextos. ¿Ya? De forma simplificada, eso es 2 por pi sobre 3. ¿Ya? Así que este paréntesis es 2 por pi sobre 3. ¿Ya? Multiplicando con este 2 da 4 pi tercios. Bueno, luego simplificando el resto me va a quedar lo siguiente. Bueno, antes de eso, comentar. Tener cuidado con esto que está acá. ¿Ya? Este es un menos y eso está evaluado entre en 5 pi sextos y pi sextos. ¿Ya? Para evitar cualquier tipo de confusión, las constantes como el menos lo podemos sacar afuera y evaluar aparte toda la función. Es decir, menos factorizado y adentro hacemos la función evaluada arriba menos la función evaluada abajo, para no confundirse con los signos. ¿Ya? Entonces, simplificando esto, me va a quedar lo siguiente. Luego, entonces, simplificando, me queda eso que está ahí. Para continuar, voy a sumar estas dos constantes. 4 pi tercios menos pi tercios. Me va a quedar 3 pi sobre 3. ¿Ya? Y simplificando, me va a quedar solamente pi. ¿Ya? Entonces, tenemos esta última relación que está acá. Para continuar y ver cuánto valen los senos y cosenos de estos ángulos, vamos a recurrir a lo siguiente. Voy a borrar aquí. En el principio del video vimos que el seno de pi tercios, era lo mismo que el coseno de pi sextos, y su resultado era, tal como vimos, raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Recuerden, esto lo dedujimos al principio de todo el video, así que habría que revisarlo esa parte. Entonces, seno de pi tercios igual a coseno de pi sextos igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos directamente esos valores de acá. ¿Ya? Esto tiene como resultado raíz de 3 sobre 2. Este como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Sin tomar en cuenta el menos que está afuera, ¿recuerdan? Y vemos cuánto valen estos senos y cosenos. De 5 pi tercios y de 5 pi sextos. Entonces la idea va a ser la siguiente. Nuevamente recurrimos a nuestro amigo el ciclo trigonométrico. El eje horizontal el coseno, el eje vertical el seno. Y bueno, si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, recordamos que si tomamos el ángulo pi, que es desde aquí hasta acá, y lo dividimos en 6 partes iguales, nos queda más o menos esto. Ya este ángulo de aquí mide pi sextos. ¿Ya?
Y el valor del eje X, que sería el valor del coseno, sería raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Y podemos utilizar esa información para calcular este valor de acá. 5 veces pi sextos. Pi sextos es esto, y si lo hacemos 5 veces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Recordamos, esto tiene la misma altura que esta expresión de acá. Y justamente, como estamos viendo el valor del coseno de este nuevo ángulo, que es 5 pi sextos, desde acá hasta acá, el valor del coseno son los valores del eje X. Entonces va a estar a la misma distancia del 0, pero al sentido contrario, ¿ya? Como se aprecia aquí. Por lo cual este valor es menos raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Y de forma similar vamos a hacerlo para el seno de 5 pi tercios. Si rehacemos el gráfico nos va a quedar esto. El ángulo, sabemos que el seno de pi tercios da este resultado, ¿cierto? Y si tomamos el pi, que es todo este ángulo, y lo partimos en 3 partes iguales, queda más o menos esto. Ya este ángulo de acá sería pi tercios. ¿Ok? Y el valor del eje Y sería justamente raíz de 3 sobre 2. Y si nos fijamos acá, tenemos 5 veces pi tercios, y vamos a tener lo siguiente. Acá en esta parte de arriba lo dividimos en 3 partes iguales. Acá abajo podemos hacer lo mismo, dividirlo en 3 partes iguales. Entonces nos va a quedar más o menos así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Entonces aquí tenemos 5 veces pi tercios como ángulo. Entonces tenemos 1 vez pi tercios, 2 veces pi tercios, 3 veces, 4 y 5. ¿Ya? Este ángulo de acá, por cómo es la geometría del círculo, está en esa misma recta vertical, ¿ya? Entonces este valor del eje Y, que es el valor del seno, va a ser exactamente el mismo valor que este, que era raíz de 3 sobre 2, pero en el lado negativo. Por lo cual este resultado va a ser menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué significa esto? Tenemos lo siguiente. Entonces los resultados nos harían esto que está acá. Y justamente vemos que este se va con este se va con este, o como quieran, y el resultado final es simplemente pi. ¿Ya? Este sería entonces todo el procedimiento completo para calcular el área, que recordamos que estaba fuera del cardioide y dentro de la circunferencia, ¿ya? Todo eso utilizando coordenadas polares y todo el argumento que hicimos entre medio. Eh, este video tiene muchas cosas interesantes en sí mismas, ¿ya? Y es muy importante este tema en particular, ¿ya? Digamos que si aprenden o sea, si entienden bien cómo se hizo todo el procedimiento de esto, no deberían tener mayores problemas cuando se enfrenten a la prueba en donde haya un ejercicio de este estilo, ¿ya? Hicimos todo el procedimiento de los gráficos, deducir la fórmula para la integral, etcétera. Hicimos las integrales, vimos cuánto valían esos valores, etcétera. Y al final hicimos todo ese cálculo y nos dio que el área de esa región encerrada, utilizando coordenadas polares, era exactamente pi, ¿ya? Y ese es entonces el resultado de este cálculo, ¿no? Entonces, como les digo, este tema o ese video en particular es bastante importante. Sería bueno que lo repasaran varias veces, las veces que sean necesarias, porque tiene, como les digo, demasiadas cosas que son fundamentales durante todo el curso de hecho.